Imagina que alguien a quien ves todos los días, alguien en quien confías, está pasando por un momento tan difícil que podría cambiar su vida para siempre, y tú ni siquiera lo sabes. Esto es exactamente lo que le sucedió a Canelo Álvarez, el famoso campeón de boxeo, cuando una simple observación lo llevó a descubrir un secreto que lo dejó sin palabras. Era una tarde como cualquier otra en la vida de Canelo Álvarez. El boxeador mexicano, conocido en todo el mundo por su disciplina inquebrantable y su enfoque impecable en el ring, estaba en su casa disfrutando de un momento de tranquilidad después de una larga y agotadora jornada de entrenamiento. El sol comenzaba a caer, pintando el cielo de tonos anaranjados y dorados, y todo parecía estar en calma. Pero esa paz aparente escondía algo que Canelo no podía ver, al menos no todavía. María, su empleada de confianza, había estado trabajando para él durante varios años. Era una mujer callada, amable y siempre dispuesta a ayudar. Llegaba puntual cada mañana, incluso antes de que el sol iluminara por completo la ciudad, con esa dedicación inquebrantable que la caracterizaba. Preparaba el desayuno con esmero, asegurándose de que todo estuviera perfecto, el café bien caliente, los huevos revueltos justo como a Canelo le gustaban, y la mesa impecablemente servida. Después, se dedicaba a limpiar la casa con una meticulosidad que dejaba cada rincón reluciente. No importaba si Canelo estaba en casa o viajando por el mundo por sus compromisos profesionales, María siempre cumplía con su trabajo de manera impecable. Canelo la apreciaba mucho, no solo por su eficiencia, sino también por su discreción. En un mundo donde la fama y el éxito atraen a muchas personas con segundas intenciones, María era diferente. Nunca buscaba llamar la atención, nunca pedía favores especiales ni trataba de sacar provecho de su cercanía con el campeón. Simplemente hacía su trabajo con una humildad y una dedicación que inspiraban respeto. Era una presencia constante en su vida, casi como un miembro más de la familia, aunque siempre manteniendo esa línea profesional que ambos respetaban. María nunca se quejaba. Aunque el trabajo doméstico puede ser agotador, ella siempre lo hacía con una sonrisa en el rostro. Canelo la había visto enfrentar días largos y cansados sin perder esa actitud positiva que la caracterizaba. Era como si nada pudiera afectarla, como si llevara una armadura invisible que la protegía de las dificultades de la vida. Pero, ¿era realmente así? ¿O esa sonrisa era solo una fachada, una manera de ocultar algo que nadie más podía ver? Había algo en María que siempre había llamado la atención de Canelo, algo que iba más allá de su eficiencia y su amabilidad. Era su capacidad para mantenerse serena en cualquier situación. Incluso en los días más caóticos, cuando el estrés del entrenamiento o los compromisos públicos parecían abrumar a Canelo, María estaba ahí, calmada y resolutiva, como un faro en medio de la tormenta. Era como si su presencia trajera consigo una sensación de orden y tranquilidad que Canelo valoraba profundamente. Pero últimamente, algo había cambiado. Canelo comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. María seguía sonriendo, sí, pero esa sonrisa ya no llegaba a sus ojos. A veces, la encontraba mirando al vacío, como si estuviera perdida en sus pensamientos. Otras veces, notaba que sus manos temblaban ligeramente mientras servía el café o que su voz sonaba un poco más apagada de lo habitual. Y aunque ella intentaba disimular, no podía ocultar completamente el cansancio que se reflejaba en su rostro o el enrojecimiento de sus ojos, como si hubiera pasado noches enteras llorando en silencio. Canelo no era una persona que se metiera en los asuntos de los demás. Su vida estaba llena de responsabilidades y compromisos que demandaban toda su atención. Pero había algo en el comportamiento de María que no podía ignorar. Era como si su instinto le estuviera diciendo que algo andaba mal, que detrás de esa sonrisa amable y esa actitud servicial había una historia que nadie conocía.
Y aunque no sabía qué era exactamente lo que estaba pasando, una cosa era clara, no podía seguir ignorando esas señales. María había sido leal y dedicada durante años, siempre estando ahí para él y su familia. Ahora, Canelo sentía que era su turno de estar ahí para ella, aunque no supiera cómo. Lo que no sabía era que, al decidir indagar un poco más, estaba a punto de descubrir un secreto que no solo lo dejaría sin palabras, sino que también le recordaría una de las lecciones más importantes de la vida, que detrás de cada persona hay una historia, y que a veces, esas historias están llenas de dolor, sacrificio y una fuerza que pocos pueden imaginar. Ese día María no tomó el camino habitual hacia su casa. Canelo, que la seguía discretamente desde su auto, notó de inmediato que algo no encajaba. En lugar de dirigirse hacia el vecindario donde él sabía que ella vivía, María tomó una ruta completamente diferente. Las calles se volvieron más estrechas, los edificios más modestos, y el tráfico menos congestionado. Canelo, aunque confundido, decidió continuar. No podía ignorar la sensación de que algo importante estaba pasando. Después de unos minutos de conducción, María llegó a un edificio grande y sobrio, un hospital en las afueras de la ciudad. Canelo redujo la velocidad y estacionó su auto a una distancia prudente, observando desde lejos mientras María entraba por la puerta principal. Su mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Qué hacía ella allí? ¿Estaría enferma? ¿Era algo grave? La preocupación se apoderó de él, pero también la duda. ¿Estaba invadiendo su privacidad al seguirla? ¿Debería acercarse y preguntarle directamente, o sería mejor dejarlo pasar y respetar su espacio? Decidió esperar afuera, en el estacionamiento del hospital. Los minutos se sintieron como horas mientras observaba la puerta, esperando ver a María salir. Su mente no dejaba de dar vueltas. Recordó todas las veces que ella había estado ahí para él, cuidando de su hogar, asegurándose de que todo estuviera en orden. Ahora, sentía que era su turno de estar ahí para ella, pero no sabía cómo hacerlo sin sobrepasar los límites. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, María salió del hospital. Pero su expresión era completamente diferente a la que Canelo estaba acostumbrado a ver. No había rastro de esa sonrisa amable y serena que siempre la caracterizaba. En su lugar, su rostro reflejaba una profunda preocupación, casi angustia. Caminaba con la mirada baja, los hombros un poco encorvados, como si llevara un peso invisible sobre ellos. Canelo sintió un nudo en el estómago. Algo definitivamente no estaba bien. Decidió seguirla de nuevo, esta vez con más cautela. María tomó un autobús que la llevó a un modesto vecindario en las afueras de la ciudad. Las calles estaban llenas de casas pequeñas y humildes, muy diferentes a la zona residencial donde Canelo vivía. Finalmente, María bajó del autobús y caminó unos metros hasta llegar a una casa pequeña, pintada de colores desgastados por el tiempo. Canelo estacionó su auto a una distancia prudente y la observó entrar. Desde fuera, la casa parecía acogedora pero sencilla. Había macetas con flores en la ventana y cortinas de colores vivos que contrastaban con la fachada desgastada. Canelo se quedó allí, en silencio, preguntándose qué haría a continuación. ¿Debería tocar la puerta y confrontar a María? ¿O sería mejor irse y respetar su privacidad? Pero la imagen de su empleada, con esa expresión de preocupación en el rostro, no dejaba de dar vueltas en su mente. Mientras estaba allí, parado en la calle, comenzó a notar detalles que antes no había visto. A través de la ventana, pudo ver a un niño pequeño sentado en el sofá, con una manta envuelta alrededor de su cuerpo. Parecía frágil, casi pálido, y aunque no podía escuchar lo que decían, notó que María se acercó a él con una ternura que no había visto antes. Le acarició el cabello y le sonrió,
pero esa sonrisa estaba llena de tristeza. Canelo sintió que el mundo se detenía por un momento. Todo comenzaba a tener sentido. María no estaba enferma, pero alguien más lo estaba. Alguien a quien ella amaba profundamente. Y en ese instante, comprendió que su empleada, esa mujer fuerte y discreta que siempre había estado ahí para él, estaba librando una batalla silenciosa que nadie más conocía. El corazón de Canelo se llenó de una mezcla de emociones, preocupación, admiración y, sobre todo, la necesidad de hacer algo. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Cómo podía ayudar sin invadir su espacio? Esas preguntas lo acompañaron mientras se alejaba lentamente de la casa, decidido a encontrar una manera de estar ahí para María, tal como ella siempre lo había estado para él. Al día siguiente, Canelo no pudo evitar confrontar a María. La imagen de ella entrando a esa casa humilde, cuidando a un niño que claramente estaba enfermo, no dejaba de dar vueltas en su mente. Sabía que no podía seguir ignorando la situación, pero también era consciente de que abordar el tema requería tacto y delicadeza. No quería hacerla sentir incómoda o invadida, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados sabiendo que alguien a quien apreciaba estaba pasando por un momento tan difícil. Esa mañana, María llegó a la casa de Canelo como de costumbre, aunque su semblante era aún más cansado que el día anterior. Sus ojos, aunque secos, tenían un brillo de tristeza que no podía ocultar. Canelo la esperó en la cocina, donde ella solía preparar el desayuno. Cuando ella entró, la miró directamente y, con un tono suave pero sincero, le dijo: María, sé que tal vez no es mi lugar preguntar, pero, ¿estás bien? He notado que últimamente pareces preocupada, y quiero que sepas que si hay algo en lo que pueda ayudarte, estoy aquí. María se quedó quieta por un momento, sosteniendo una bandeja con tazas de café que temblaban levemente en sus manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en años, esa máscara de fortaleza que siempre llevaba puesta comenzó a resquebrajarse. Dejó la bandeja sobre la mesa y, con la voz quebrada, respondió: Señor Canelo, no sé qué decir. No quería que usted se preocupara por mis problemas. Son cosas de la vida, ya sabe. Canelo se acercó un poco más, manteniendo una distancia respetuosa pero mostrando con su mirada que estaba dispuesto a escuchar. María, tú has estado aquí para mí todos estos años, cuidando de mi casa y de mi familia. Si hay algo que te está afectando, quiero saberlo. No tienes que pasar por esto sola. Fue entonces cuando María no pudo contenerse más. Las lágrimas que había estado guardando durante semanas, quizás meses, comenzaron a caer. Con voz temblorosa, le contó la verdad: su hijo de 8 años, un niño alegre y lleno de vida, estaba gravemente enfermo. Los médicos le habían diagnosticado una condición que requería un tratamiento costoso y prolongado, algo que ella, a pesar de trabajar horas extras y ahorrar cada peso que podía, no podía costear por completo. Él es todo lo que tengo, señor Canelo, dijo María entre lágrimas. Hago todo lo posible por darle lo mejor, pero a veces siento que no es suficiente. No quería pedirle ayuda porque no quiero abusar de su generosidad. Usted ya ha sido tan bueno conmigo. Canelo escuchó en silencio, con el corazón apretado por la emoción. No podía imaginar el peso que María había estado cargando sola, tratando de mantener su trabajo y su vida en orden mientras luchaba por salvar a su hijo. En ese momento, se dio cuenta de que la verdadera fortaleza no estaba en ocultar el dolor, sino en enfrentarlo, y que María era una de las personas más fuertes que había conocido. María, dijo Canelo con firmeza pero con un tono lleno de compasión, no tienes que pasar por esto sola. Tu hijo es lo más importante, y vamos a hacer todo lo posible para ayudarte. No quiero que te preocupes por el dinero ni por nada más.
Lo único que importa es que él reciba el tratamiento que necesita. María lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora mezcladas con un atisbo de alivio. Señor Canelo, no sé cómo agradecerle. Esto significa todo para mí. Canelo le sonrió, un gesto cálido y reconfortante. No tienes que agradecerme nada, María. Tú has estado aquí para mí todos estos años, y ahora es mi turno de estar aquí para ti. Vamos a superar esto juntos. En ese momento, María sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola en su lucha. Y Canelo, por su parte, comprendió que a veces las batallas más importantes no se libran en el ring, sino en la vida cotidiana, ayudando a quienes más lo necesitan. Esta experiencia cambió a Canelo para siempre. Le recordó que, más allá de los reflectores, los trofeos y los triunfos en el ring, hay batallas que se libran en silencio, lejos de las cámaras y los titulares. Batallas que no se ganan con golpes, sino con empatía, compasión y gestos genuinos de humanidad. Desde aquel día, Canelo no solo vio a María como su empleada, sino como una persona con una historia, con sueños, con miedos y con una fuerza admirable que lo inspiró profundamente. Canelo comenzó a reflexionar sobre su propia vida. Se dio cuenta de que, en medio de su carrera meteórica y su fama mundial, había descuidado algo esencial: estar presente para las personas que formaban parte de su día a día. María le enseñó que a veces las luchas más importantes no son las que se ven, sino las que se llevan dentro. Y que un simple acto de atención, una palabra de aliento o un gesto de apoyo pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. Desde entonces, Canelo se comprometió a ser más consciente de las personas que lo rodeaban. No solo de su familia y amigos cercanos, sino también de aquellos que trabajaban para él, de los fans que lo apoyaban en cada pelea y de las personas que, como María, pasaban desapercibidas pero llevaban consigo historias que merecían ser escuchadas. Comenzó a usar su influencia y recursos no solo para su beneficio personal, sino para ayudar a quienes más lo necesitaban. Desde apoyar causas benéficas hasta brindar ayuda directa a personas en situaciones difíciles, Canelo entendió que su verdadero legado no estaría solo en sus victorias en el ring, sino en el impacto positivo que pudiera tener en la vida de los demás. Esta historia no solo nos muestra el lado humano de Canelo Álvarez, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces pasamos por alto las señales de que alguien a nuestro alrededor está luchando en silencio? ¿Cuántas oportunidades tenemos de ser luz en la vida de los demás, pero las dejamos pasar por estar demasiado ocupados o distraídos? María y su hijo recibieron el apoyo que necesitaban, pero esta historia no termina aquí. Es un recordatorio de que todos podemos hacer la diferencia, sin importar cuán grandes o pequeños sean nuestros gestos. A veces, una palabra amable, un oído atento o una mano extendida pueden cambiar el curso de la vida de alguien. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Dale like a este video si crees que la empatía y la solidaridad son valores que todos deberíamos practicar. Y, sobre todo, déjanos un comentario contándonos qué opinas de esta historia. ¿Qué harías tú en una situación similar? ¿Crees que es importante estar atento a las personas que nos rodean? Tu opinión es muy valiosa para nosotros, y nos encantaría leer tus reflexiones. No te vayas sin dejarnos tu like, tu comentario y tu suscripción. Juntos, podemos seguir compartiendo historias que inspiren, emocionen y nos recuerden lo importante que es cuidar unos de otros. Hasta la próxima.